Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender cuál es la función de la herramienta insertar nota al pie o insertar nota al final de página. Estas dos herramientas son muy importantes, pero hay que saber para qué se utilizan de manera correcta. Cómo hacer uso de las referencias bibliográficas o cómo insertar o citar referencias bibliográficas dentro de un documento de investigación también lo vamos a ver, y esta herramienta se encuentra ubicado en la ficha referencias en la sección citas y bibliografía. Estas herramientas no son iguales, no tienen la misma función. Y por último, cómo citar imágenes, cómo agregar referencias a esas imágenes y citarlas de acuerdo a los párrafos o al texto donde nos haga falta esa cita de la imagen. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces son tres herramientas o tres funciones: uso de las notas al pie, uso de las bibliografías y uso de las citas en imágenes. Perfecto, entonces para esta actividad vamos a hacer uso de un texto que fue descargado, fue copiado de un libro. Este libro se llama Fisiología Veterinaria y podemos utilizar Google Books o ebooks de Google para que de ahí podamos pues investigar toda la información referente a lo que estamos buscando. Entonces es este libro. Toda la información que se extraiga de un libro o de ciertos libros es importante saber citar esas referencias bibliográficas de los autores o de las características del libro. Ahora bien, como les había comentado, muchas veces por desconocimiento lo que solemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, una vez que ya copié el texto o ya tengo el texto, estoy dándole formato que corresponde, y para citar este texto, es decir, para citar o agregar la referencia bibliográfica, muchas veces hacemos uso de las notas al pie. Y aquí especificamos o agregamos, en este caso, el nombre del libro, que es, a ver, vamos a copiar aquí. El nombre del libro se llama Fisiología Veterinaria. Fisiología Veterinaria, sexta edición. Sexta edición. Autores o autor. Aquí está. Bradley Klein. Normalmente solemos hacer este tipo de citas, pero por aquí vamos a despejar esa duda. Miren, todas las notas al pie, o sea, esta es una nota al pie, no es una referencia bibliográfica o no es una cita bibliográfica correcta. Entonces, todas las notas al pie se insertan desde acá y pueden ser, en este caso, a través de un numerito, o puede ser a través de una marca, puede ser un asterisco, un guión, pero vamos a borrar esto ahora. Las notas al pie no se utilizan o no sirven para las bibliografías de los libros, de las páginas de internet o de las revistas que estamos utilizando para nuestra investigación. Ahora, las notas al pie se utilizan para complementar el contenido, para hacer atribuciones de derechos de autor también. Entonces, una nota al pie no es este, para agregar autores, ¿sale? Sino que únicamente nos va a servir para complementar el contenido de nuestro texto. Es decir, vamos a también tener en cuenta, o hay que tener en cuenta, que la nota al pie nos va a servir es para complementar o amplificar algún tipo de información de manera sustancial. Es decir, como a veces esas notas al pie pueden distraer al lector de acuerdo al contenido principal. Entonces, no se sugiere que las notas al pie sean extensas o sean complejas, ¿sí?
Sí, y tampoco debe ser información irrelevante, sino que debe ser información específica y concreta. Entonces, hay que tener en cuenta que como autor de dicha investigación o del trabajo que se está llevando a cabo, es más fácil agregar, en este caso, la información complementaria al texto o información específica de lo que queremos agregar para este texto y no una cita bibliográfica. Ahora, las notas al final son parecidas a las notas al pie, nada más que las notas al pie van siempre al final de la página, perdón, de esta hoja. Pero si tenemos 50 páginas o 100 páginas, las notas al final es este que dice insertar nota al final. Aquí está, insertar nota al final significa que al final de todo el documento, sean 50, sean 100 hojas, podemos agregar aquellas notas al pie o notas al final, mejor dicho, de nuestro documento que complementen nuestro trabajo de investigación. Pero en este caso, para este texto, como tal, este párrafo no puedo o no tengo que agregar qué información agregar para o complementaria para este texto. Entonces vamos a buscar a manera de ejemplo, vamos a buscar aquí cómo agregar pues una nota al pie de manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, este es un texto, le vamos a quitar las marcas de párrafo, este es un texto que habla acerca de la catálisis. Entonces, por aquí dice, la mayoría de las reacciones bioquímicas se producen a un ritmo fisiológicamente útil solo cuando actúan las proteínas catalizadoras denominadas enzimas. Vamos a definir qué es una enzima. Entonces, para esto, si se está hablando acerca de los cambios fisiológicos, obviamente sabemos que el actor principal es esto, pero imaginemos que no sabemos cuál es la función de la enzima. Vamos a agregar aquí una nota al pie y nos vamos a ir aquí al buscador, al Google, para buscar cuál es la función, la definición de una de los procesos celulares. Eso sería suficiente, muy específico. Entonces, aquí pegamos, la manera correcta de pegar toda información extraída de una página web es esto, clic derecho sobre o donde vamos a pegar y le damos mantener solo texto para que pase únicamente el texto. Entonces nos damos cuenta aquí que esto no es una cita bibliográfica, es un texto complementario de lo que estamos tratando aquí arriba, ¿sí? En este caso de la enzima o de las enzimas, es un texto complementario. Por lo tanto, cuando el lector esté dando o visualizando el contenido, se va a dar cuenta aquí hay una referencia. Entonces veo que está hablando de enzimas. Dice, una enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas. Ya me está definiendo aquí la palabra enzima. Entonces yo ya sé qué es lo que estoy complementando para este texto. ¿De acuerdo? Y aquí abajo lo tenemos. ¿Sí? Ahora, cómo agrego las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas no es lo mismo que una nota al pie, ya que una cita bibliográfica se agrega desde la ficha referencias y tenemos aquí agregar nuevas fuentes o nueva fuente. Como la información la estoy sacando de un libro, es decir, todo este párrafo completo lo estoy sacando de un libro, bueno, necesito poner aquí el nombre del autor. Es Bradley, es este el autor Bradley G. Klein. Entonces, ese texto es el que voy a agregar aquí en este recuadro que tenemos acá. Aquí de manera Bradley G. Klein. Este es el autor. Es un libro, es el autor. El título, el título del libro, obviamente, pues es aquel texto que esté más grande. Por ejemplo, Fisiología Veterinaria.
Lo podemos poner todo en mayúsculas o combinado en minúsculas, de esta manera. Fisiología veterinaria me pide el año. Si no aparece aquí en la primera o en la portada, pues vamos a checar en la contraportada. Aquí tenemos el año. Tiene varios años, pero la última actualización es del 2013, entonces le vamos a poner ese año 2013. Es decir, la primera edición o la primera publicación fue en el 92. Entonces, aquí vamos a poner 2013, ciudad, también debemos tener Barcelona, y editorial, nos pide la editorial. ¿Ok? La editorial es esta, el Sevier, esa es la editorial. Ahí está, el Sevier. Y le vamos a poner aceptar. Si nos damos cuenta, una nota al pie no se parece a nada a una referencia bibliográfica o una cita bibliográfica. Aquí automáticamente ya hemos agregado nuestra cita, ¿vale? Entonces, haciendo referencia a que este texto fue extraído en un libro que vamos a encontrar si checamos o si buscamos esta fuente. ¿Ok? Bien, ahora imaginemos que la información la estamos bajando, lo estamos sacando de una revista. Por aquí vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a bajar la información aquí. Las enzimas han sido responsables de las fermentaciones, etcétera, etcétera, hasta en esta parte. Copiamos el texto, clic derecho copiar, nos pasamos al documento. Y recordemos que la forma correcta es clic derecho, pegar, mantener solo texto, para que nuestro texto pues se adapte al formato que ya está predefinido. Entonces, si nos damos cuenta, estos son los tres párrafos o los tres textos que hemos agregado. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si quisiéramos agregar igual una nota al pie, podríamos, a manera de ejemplo, agregar, por ejemplo, quién fue Luis Pasteur. ¿Sí? Dice aquí, el descubrimiento de cómo los microorganismos toman parte de la producción de las enzimas se produjo hace más de 200 años y finalmente fue descrito científicamente por Luis Pasteur. Podemos agregar una nota al pie para describir quién fue Luis Pasteur, si es que lo consideráramos importante o muy necesario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para hacer cita bibliográfica de esta información, pues tenemos que citar. Esta es una revista electrónica que viene a manera de página web, pero es una revista al final. Y el título de la revista se llama Uso de enzimas en la alimentación animal, un proceso de innovación. Entonces, para activar o para citar una revista bibliográfica, una revista digital, una revista de internet, igual le damos insertar cita, agregar nueva fuente. Y aquí en vez del libro vamos a buscar, dice artículo de revista. No hay otro que hable acerca de revista. Dice documento, sitio web o documento de sitio web. ¿Ok? Pero vamos a utilizar el de artículo de revista. ¿Ok? Igual nos pide el autor, nos pide el título, en este caso, el título se llama Uso de enzimas en la alimentación animal. Y dice aquí un proceso de innovación. Un proceso de innovación. Nombre de la revista que vamos a buscar es Nutri News. ¿Sí? Nutri News. News. Año, el año que estamos realizando la consulta, no es el año de publicación. Aquí vamos a ponerle que es el 2016. Páginas, pues específicamente estamos en la página 1 de esa revista.
¿ok? Esta es la página, por decirlo así, la única página, porque es una revista de un solo contenido. Y aquí en autor le podemos poner, en este caso, pues, el mismo título en este caso, de la revista electrónica, que es Nutri News América Latina, así de manera completa, porque pues no, no encontramos así como el autor específico, es decir, de una persona. Entonces vamos a utilizar el mismo Nutri News y agregamos América Latina, es el autor, y ya le damos, por ejemplo, aceptar, y automáticamente aquí nos agrega, pues, la cita o la referencia bibliográfica de este texto. ¿Ok? De esa manera se realizan las investigaciones. Ahora, imaginemos que la información que estamos descargando, por ejemplo aquí, vamos a, vamos a buscar otra cosa que tenga referencia a ver, producción de enzimas. Vamos a tomar el primer sitio web. Aquí está. Este es pues una página, un sitio web. Y supongamos que vamos a tomar esta información, ya lo leímos, ya lo clasificamos y es importante agregarlo. Bueno, lo agregamos a nuestro documento, igual clic derecho, mantener solo texto. Y pues este texto fue extraído de un sitio web. Ahora, para que nosotros agreguemos la referencia correcta, vamos a utilizar aquí donde dice agregar nueva fuente. Ya no va a ser un artículo de revista, va a ser aquí un sitio web, sale decir una página web. Ahora, el nombre del sitio web, aquí vamos a escribir Universidad Complutense Madrid. Puede ser como el autor, Universidad Complutense Madrid. Porque igual no tenemos eh, autores específicos, es decir, personas, contacto, oficina de transferencia de resultados de investigación. Ahí está, Universidad Complutense Madrid, ese sería el autor principal. Y el nombre del sitio web podemos hacer uso de esta facultad, del de UCM, Facultad de Medicina. Ok, así, UCM, Facultad de Medicina, año. En este caso, como el sitio web no tiene, o la publicación de este artículo en la página o en este sitio web no tiene una fecha, algunos sí lo traen, pero este no. Dícese que le vamos a poner 2020, es el día que se consultó, en el mes de noviembre, en el día 23. Ok, ahí está. Como si ya agregamos aquí esto, o sea, si nuestro sitio o el sitio web donde estamos consultando la información trae la fecha de publicación, pues ya lo incluimos aquí, pero si no trae, mejor nada más agregamos aquí esta parte, es decir, lo que puse arriba lo agregamos mejor abajo, y lo que estaba aquí lo quitamos, ¿sí? Para que aparezca únicamente de esta manera: 2020 o 23 de noviembre de 2020. Dirección de URL, pues pegamos toda esta liga, toda esta dirección, copiamos y lo pegamos acá, ¿vale? Y eso sería todo para citar un sitio web. Le ponemos aceptar y aquí aparece el autor únicamente.
Ahora, cuando estamos agregando, por ejemplo, también imágenes a nuestro texto, esto es en cuanto ya vimos cómo se utilizan las notas al pie y cómo agregar las referencias bibliográficas o las citas bibliográficas, ¿ok? Para realizar la cita de imágenes, vamos a suponer que este es un trabajo de investigación y aquí es importante o es necesario agregar una imagen. Voy a agregar una tabla para insertar ahí las imágenes que necesito en mi artículo. Voy a ir aquí a este señor, Luis Pasteur, ¿ok? Luis Pasteur. Bien, buscamos una imagen, por ejemplo, esta imagen, igual la vamos a copiar, esperemos que sea así, una copia y una copia directa o un pegado directo. A ver, todavía no. Copiar otra, lo pegamos y al parecer ya está haciendo la transferencia de esa imagen a nuestro documento. Para realizar la cita de las imágenes lo vamos a hacer de la siguiente manera, para que no sea todo manual y llevemos un control. De repente tenemos pues ya muchas páginas en nuestro documento y de repente cuando llevamos de manera manual la numeración de nuestras imágenes es un poquito más complicado o engorroso llevar el control de esas imágenes, ¿ok? Entonces, esta es nuestra imagen que acabamos de agregar y ahora vamos a realizar la cita. De preferencia, todas las imágenes que agreguemos en nuestro documento deben de tener una dimensión aproximada o una dimensión estándar, es decir, si nuestras imágenes varían en cuanto a altura o ancho, vamos a estandarizarlos, es decir, a lo mejor no todos tengan la misma medida, pero un aproximado de un 7 centímetros o 6 y 7 centímetros para todos estaría excelente, es decir, estandarizar, no igualar todas, porque no todas las imágenes van a tener las mismas dimensiones, unos van a ser más anchos, otros más altos. Ahora, por ejemplo, ya agregamos esta imagen y bueno, para citar las imágenes igual lo hacemos desde acá, desde referencias y agregamos, en este caso, insertar título para la imagen. Aquí es importante, miren, podemos utilizar el rótulo que diga ilustración, IMG, esto fue definido, o le podemos agregar nuevo rótulo que diga, por ejemplo, que diga FIG, punto. Ese sería un rótulo aquí, FIG 1. Ahora, una vez que está aquí, esto le damos a aceptar. Si se agrega abajo en este caso de la tabla, lo único que hacemos para este texto es agarrarlo, seleccionarlo, lo arrastramos dentro de la celda y pues obviamente eliminamos el espacio que se agregó. Ahora, después de esto le podemos agregar en este caso punto y le agregamos así, tal cual Luis Pasteur. ¿Ok? Personalizamos la tabla, le quitamos todos los bordes, en este caso para que no quede con los bordes. A este texto le podemos quitar pues el espacio después de. ¿Ok? Y personalizar, obviamente, pues no va a llevar en este caso otro color más que el que ya tiene nuestro texto, pero si nos damos cuenta que el tamaño de este texto es de 9, lo dejamos así. Únicamente cambiamos el color pues a negro y en estilo negrito. Ahí está, Luis Pasteur. Ahora, como una vez que yo ya inserté pues la cita de la imagen, ¿sí? Que es desde acá, insertar título, aquí dice Luis Pasteur, o pudo haber sido otra imagen, entonces vamos a agregar otra. Y por ejemplo, aquí vamos a citarlo, vamos a insertar la referencia cruzada. Y por ejemplo, aquí aquí tenemos que seleccionar en este caso, pues la referencia o por decirlo así, el rótulo que personalizamos, ¿vale? Esta referencia cruzada, debo seleccionar el rótulo que personalicé y aquí ya tengo figura 1 Luis Pasteur,
Dice todo el epígrafe. Si es todo el epígrafe, va a salir con todo el texto que tenga en este caso en ese espacio de la imagen, lo que se haya agregado aquí. Si aquí agregué toda la información, por ejemplo, fue un científico del siglo X, por decirlo así, cuando yo inserte mi referencia cruzada, es decir, al texto en donde necesito esa abreviatura, me va a agregar todo el texto que tengo agregado, si es que le pongo todo el epígrafe, pero si le pongo solo rótulo y número, me va a aparecer de la siguiente manera. Dice Fig 1, ya nos dimos cuenta aquí, aparece Fig 1, ¿vale? De esa manera. Y le doy cerrar. Ok, solo rótulo y número. Para que aquí me aparezca únicamente Fig 1. ¿Sale? Entonces ya sé entonces que por Luis Pasteur en el siglo, bueno, aquí nos equivocamos, fue el siglo XIX. Y ya tenemos aquí Fig 1 para que podamos referenciar esto. ¿De acuerdo? Ahora, imaginemos que estamos agregando otra imagen que diga aquí, por ejemplo, eh, una imagen de una enzima. Igual agregamos una tabla. De esta manera buscamos en Google que diga enzimas. Y aquí están. Ya está, a ver, enzimas. Aquí tenemos la imagen, igual la vamos a copiar para pasarlo directamente a nuestro documento y la pegamos como tal. Aquí es importante también tener cuidado con lo siguiente, a veces las imágenes vienen de una resolución muy grande y eso hace que nuestro documento aumente, ahora sí que aumente el peso. Recordemos que estamos estandarizando el tamaño de nuestras imágenes, aproximadamente de 7 en algunos. 7 de alto, recordemos que el ancho igual, si no podemos estandarizar el ancho, no es forzoso, ya que algunas imágenes no traen las mismas dimensiones, ¿ok? Entonces, esto es una enzima, igual lo vamos a citar aquí en referencias y le damos insertar título. Se agrega figura 2, cuando aparezca el texto acá, únicamente pues lo arrastramos y eliminamos aquel espacio que se agregó. Y bueno, agregamos igual el nombre, por ejemplo aquí encima, únicamente encima y ya. Personalizamos esto, recordemos que es negro, color negro, sin espacio. Ya nada más vamos a darle los bordes a nuestra tabla. Ok, una vez hecho eso, podemos hacer la referencia cruzada, es decir, por ejemplo aquí las enzimas, ajá, ¿cómo es? A ver, por aquí, por ejemplo, podemos agregarlo y le ponemos en referencias, ya sea antes de la coma, con un espacio, y le agregamos referencia cruzada. Aquí especificamos cuál y le damos insertar, que va a aparecer solo rótulo y número. Insertar y cerrar. Aquí está. Ahora, para que no quede así, es importante, por ejemplo, a esto agregarle aquí ya de manera manual, entre paréntesis, las enzimas, entre paréntesis figura 2, que es esto, ¿vale? Ya todo lo demás. De esta manera podemos ir agregando o citando nuestras imágenes dentro de un documento de investigación. ¿Ok? Ahora, al final de toda nuestra investigación, recordemos que siempre aparece pues una bibliografía. Lo voy a poner de manera manual, nada más a manera de ejemplo. Y recordemos que al final tenemos que desglosar toda la referencia bibliográfica. Entonces, para ello utilizamos esta opción desde la ficha de referencias en insertar cita. Si se dan cuenta, aquí aparecen numeradas todas las citas bibliográficas que hemos agregado a nuestro documento. Ahora, para que esto aparezca, aquí al final en bibliografía, vamos a utilizar esta herramienta que se llama bibliografía y activamos la primera opción. Esta primera opción es el que nos va a permitir mirar
de manera general y completa toda la referencia bibliográfica que hemos utilizado en nuestro texto. Ahora sí, ya podemos eliminar el encabezado que habíamos agregado. A esto pues le podemos personalizar, le podemos poner a toda nuestra bibliografía, le podemos poner en este caso Arial 12, de esta manera, texto pues negro, y agregar únicamente para el encabezado, para bibliografía, pues un espacio después de párrafo y centrarlo de esta manera. Si vamos a agregar más información, podemos agregar igual todas esas referencias que vamos a utilizar, y al final únicamente actualizamos citas y bibliografía, y aquí van a ir apareciendo todas aquellas citas que vayamos agregando a nuestro trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces hoy aprendimos cómo usar de manera correcta las notas al pie, para qué son o para qué sirven, y cómo realizar las citas bibliográficas de aquellos textos o de aquellos libros en donde hemos sacado la información, y asimismo realizar de manera correcta las citas de imágenes. ¿Ok? Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente transmisión.